Palabra soy, palabra de vida. Con el pastor Carlos Andrés Ruiz de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza en Santo Domingo, Ecuador. Este es un tiempo con propósito en intimidad con Dios. Estamos a través de Misiones Radio. Síguenos en nuestro fanpage de Facebook como Centro de Fe y Esperanza SD Ecuador y en nuestro canal de YouTube Centro de Fe y Esperanza Santo Domingo, Ecuador. Vamos con el tema de hoy. Jesús, nuestro socorro. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice así: Tomó Samuel luego una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando escuchamos la palabra Ebenezer, que es muy común, un nombre muy usado en muchísimas iglesias, usado en diferentes partes del mundo, como el nombre para iglesias, el nombre para aún instituciones, siempre escuchamos la palabra hasta aquí nos ayudó Jehová. Realmente cuando leemos el contexto de esta serie, de por qué Samuel dice hasta aquí nos ayudó Jehová, lo que no había logrado Sansón en muchos años de poder vencer a los filisteos fue algo que logró Samuel a través de la oración. Podemos ver que él fue el que, o hemos aprendido en los mensajes anteriores, que él convocó al pueblo a un tiempo de oración donde el pueblo se humilló y se arrepintió, donde él reunió al pueblo, pero también donde ellos fueron amenazados, pero la oración, dice la palabra que Samuel oró y Jehová le oyó. Pero hoy vamos a una parte muy importante, dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con grande estruendo sobre los filisteos y los aterrorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Salieron los hijos de Israel en Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Becar. Es interesante, es importantísimo entender esa historia que está en 1 de Samuel, como lo que en ese momento sucede. Vemos que era una situación donde no había un pueblo preparado para una guerra, donde el pueblo no estaba listo para una batalla, pero simplemente la oración de un hombre, la oración de Samuel, dice que él clamó a Jehová y Jehová le oyó, y la respuesta de Dios no se hizo esperar. La respuesta de Dios vino inmediatamente. Fue tal la respuesta de parte de Dios que hubo truenos. Déjeme decirte que esos truenos fueron truenos prácticamente venidos de lo alto, algo natural que normalmente se escucha, pero eran los truenos de Dios, era la manifestación de Dios contra aquel pueblo de los filisteos. Sucede algo extraordinario en este lugar, y es que en medio de todo lo que estaba pasando, cuando empieza a tronar, sucede algo. Esos truenos que fueron la amenaza para los filisteos fue también la fortaleza para los israelitas. Fue ese momento de fortaleza para el pueblo de Israel. Ellos se fortalecieron en ese momento. Hay muchas cosas que se pueden levantar contra nosotros. Aquellos filisteos, aquel pueblo se había levantado contra Israel, pero simplemente una manifestación de Dios vino y los deshizo. Dice que ellos se aterrorizaron. La palabra aquí es se aterrorizaron. Lo primero que sintió Israel cuando vinieron los filisteos fue, dice la palabra, temor. Pero cuando los filisteos, ¿qué sintieron cuando Dios se manifestó en ese momento? No dice la palabra sintieron temor, sino que se aterrorizaron. Una palabra mucho más fuerte, tiene mucho más peso, tiene mucho más grandeza esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque lo que un día te causó temor a ti, un día también le va a causar terror a su enemigo.
Pero la única salida y lo único que puede generar ese cambio de que haya algo que aterrorice a lo que un día te causó temor es aprender a estar en comunión con Dios. Les acababa de leer el texto donde dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y Jehová le oyó. Y dice: clamó a Jehová y Jehová le oyó. Aquí el punto es intimidad con Dios. Cuando estamos en intimidad con Dios, nuestros temores se van a convertir en terror para nuestros enemigos. Nuestros temores van a desaparecer y quizás se van a convertir en fortalezas. Vemos que aquellos truenos causaron miedo, terror profundo en los filisteos, pero causaron también un efecto contrario, diferente, totalmente diferente en los israelitas. Causaron el efecto de valor. Ellos se sintieron en ese momento llenos, completamente llenos de valor para seguir adelante, para continuar adelante en medio de lo que estaban viviendo. Ellos más bien, en lugar de aterrorizarse, se sintieron con valor, y dice que en ese momento, dice, se aterrorizaron y fueron vencidos delante de Israel. ¿Qué necesitas vencer en este momento? Lo único que puedes llevarte a vencer en este momento es comunión con Dios. Aquellos filisteos que no habían sido vencidos ni por Sansón, ni por muchos de aquellos otros líderes que se habían levantado en Israel en ese entonces, que no había sido posible vencerlos con fuerza, con estrategia, pero fue posible vencerlos con oración. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces aquellas cosas que se levantan contra ti y que no puedes vencer, que no lo puedes hacer porque quizás no lo has hecho porque has usado tu fuerza, porque has usado tu estrategia, porque has usado tu manera de hacerlo, pero ahora Dios te está llamando a que realmente no se trata si usas una estrategia, no se trata si usas una fuerza, se trata de que uses la oración, o sea, de que Dios sea el momento y que Dios sea el centro de intimidad en su vida, de que tú busques a Dios en intimidad, de que se acerque a Dios y permita que Dios mismo sea el que venza tus temores, y esos temores se conviertan en fortalezas en tu vida. Esos temores se conviertan en la fortaleza de su vida. Aquel temor, aquellos rayos, aquellos truenos que caen en ese momento no aterrorizaron a los hijos de Dios. ¿Por qué no los aterrorizaron? Porque ellos estaban en intimidad con Dios. Más bien esto aterrorizó a los filisteos, aquellos hombres que habían venido con toda su fuerza para nuevamente hacerle daño al pueblo de Dios, pero más bien en ese momento fueron perseguidos, más bien en ese momento salieron huyendo, fueron perseguidos, y dice la palabra que en ese momento ellos fueron derrotados. Hoy aprendemos algo muy importante: la oración, la intimidad con Dios es nuestra victoria. Todo camino para la victoria se allana a través de la oración. No hay otro camino mejor que la oración. Es que la intimidad con Dios es lo mejor y es lo más seguro que nos puede dar toda victoria. En tiempos de COVID-19, en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, en tiempos de donde se terminan los empleos, donde los hogares se están acabando, necesitamos volvernos a Dios en oración. La intimidad con Dios es la fuente y es el recurso que tenemos a la mano. Es un recurso que no nos cuesta y que estando ahí debemos de tomar para acercarnos y para saber que Dios es nuestra fortaleza y que Dios es aquel que nos puede ayudar a vencer todos esos obstáculos, y que es Dios el que nos da la fuerza para vencer todo lo que se levanta contra nosotros. Hoy hay una invitación también en aquello que aprendemos, es clamar a Dios. Cuando clamamos a Dios, aprendemos también que Dios muestra todo su poder, su grandeza, y Él va a tronar sobre aquello que un día nos causó temor, y a eso lo va a aterrorizar. En Cristo tenemos la victoria. Él es nuestro descanso, Él es mi roca de socorro. La palabra Ebenezer significa roca de socorro.
Cuando venimos a Dios y nos acercamos a Él, Él se convierte en la roca de socorro para tu vida. Él es la roca que tú necesitas, es esa roca de socorro, esa roca que te va a ayudar, esa roca que te va a sustentar. Él es, no hay nadie más. Ven a Dios en este día. Te invito en este momento a que te acerques a Dios y que le ores a Dios y que venza todo obstáculo, toda prueba, toda lucha que está viniendo sobre su vida a través de Cristo Jesús. Si es necesario en este momento, yo te puedo ayudar guiándote en una oración y que tú mismo lo puedas hacer en casa y que tú mismo allí donde estás escuchando pueda humillarse delante de Dios, pueda acercarse a Dios y pueda en un momento de este día o quizás de esta noche, en el momento en que me estás escuchando, pueda decirle: Señor, en el nombre de Jesús yo me humillo, te pido perdón porque he vivido alejado o alejada de ti. Te pido, Señor, que en este momento tu misericordia sea sobre su vida, Padre. Señor, ahora confieso que he pecado, que me he alejado de ti y que necesito acercarme a ti, necesito restaurar mi intimidad contigo. Quizás, Señor, en este momento mi necesidad es una reconciliación, una restauración de mi relación, de mi intimidad contigo. En muchos años la había tenido, pero la he perdido, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Padre, en este momento oro por la vida de aquellas personas que habían perdido su intimidad contigo y su vida se había llenado de temores, su vida se había llenado de dudas de lo que tú podías hacer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús levanto un clamor para que sus vidas sean tomadas, transformadas por el poder del Espíritu Santo, Señor. Clamo, Señor, por la vida de aquellas personas, Señor, que están mandando mensajes de necesidades de oración, Señor, aquellos que tienen seres queridos enfermos, Padre, y ya llevan semanas postrados en una cama. Clamamos, Señor, por sanidad y restauración. Clamamos, Señor, por aquellas personas que están pasando por una crisis o por crisis económica o por cualquier tipo de crisis de salud, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te clamo que tú te glorifiques, que tú obres, Señor, en sus vidas, que tú les restaure, les levante, Padre precioso. Padre, en el nombre de Jesús, ahora oramos por restauración, clamamos, Señor, porque tú hagas algo sobrenatural, Señor, en sus vidas. Amado Dios, en el nombre de Jesús, hoy oramos, Señor, por todo este continente de Latinoamérica, Señor. Clamamos, Señor, por cada persona de habla hispana, Señor, que escuche este mensaje y que esté pasando por una crisis. Oramos, Señor, que tú seas glorificándote y que tú seas fortaleciéndote, Señor. Que tú seas el que levante sus vidas y las cambie, Padre precioso. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos acercarnos a ti y confiar en ti, amado Dios. Señor, en el nombre de Jesús clamamos porque haya restauración, porque se levanten estas vidas, Señor, en un cambio, en una nueva motivación, en una nueva inspiración, Padre. Que la inspiración del Espíritu Santo sea sobre sus vidas y que sus vidas sean renovadas, transformadas y movidas a seguirte, a buscarte, a estar en intimidad contigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos estar en comunión. Gracias por permitirnos acercarnos a ti, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de venir delante de tu presencia, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Soy el pastor Carlos Ruiz y te invito a que entres en intimidad con Dios, que empieces a buscar a Dios en un momento de intimidad. Si te has perdido cualquiera de nuestros mensajes, te invito a que a través de nuestra página de YouTube o a través de nuestra página de Facebook, la fanpage de Facebook, usted pueda buscar y encontrar los mensajes que tenemos. Escuche este mensaje nuevamente a través de esos medios. Gracias por conectarse
y por escuchar esta emisora. Le damos gracias por Misiones Radio. Le invito a que usted sea parte y empiece a escuchar toda la serie de mensajes que estamos transmitiendo día a día. Misiones Radio, un mensaje de vida, un mensaje que transformará sus vidas. Palabra Zoe, palabra de vida, es un mensaje de esperanza para todo aquel que necesita de Cristo. Bendiciones, chao, chao, hasta pronto.